Queridos amigos, hoy traemos una noticia que ha conmovido al mundo del cine. La inolvidable Diane Keaton, el alma libre de Hollywood, nos ha dejado. Una mujer que transformó la risa en arte, que desafió las reglas, y que en su última noche guardó un secreto que nadie conocía. En este video revelaremos los momentos más íntimos de su vida, sus amores ocultos, su soledad silenciosa y la verdad jamás contada de aquella última noche, cuando el silencio habló más fuerte que cualquier aplauso. Prepárense para conocer el lado más humano, más tierno y más trágico de una de las leyendas más queridas del cine americano. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos donde recordamos a las estrellas que marcaron nuestras vidas. Comencemos este viaje al corazón de Diane Keaton. Diane Hall nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia de clase media profundamente tradicional. Su madre, Dorothy, era ama de casa, pero también una mujer creativa que ganaba concursos de fotografía y escritura. Su padre, Jack Hall, era ingeniero civil, un hombre serio, metódico, que veía en el arte algo bello pero inseguro. Nadie podía imaginar que aquella niña tímida, de ojos grandes y sonrisa traviesa, acabaría convirtiéndose en una de las actrices más influyentes de Hollywood. Desde pequeña, Diane fue una observadora silenciosa. Le fascinaban las películas en blanco y negro, el brillo de las estrellas del viejo Hollywood. Katharine Hepburn, Bette Davis, Ginger Rogers. No soñaba con la fama, sino con pertenecer a ese mundo donde las emociones eran gigantes y la vida se contaba a través de una cámara. Su madre fue su primera aliada, alentándola a perseguir sus sueños cuando muchos consideraban que ser actriz no era un futuro estable. En su adolescencia, Diane asistió a la Santa Ana High School, donde empezó a participar en obras teatrales escolares. Allí descubrió algo esencial. Cuando actuaba, dejaba de ser la chica insegura que tartamudeaba frente a los demás. En el escenario encontraba libertad, una voz, una identidad. Era como si, interpretando a otros, finalmente pudiera ser ella misma. Esa contradicción, la mujer fuerte y la niña vulnerable, la acompañaría toda su vida, definiendo tanto su arte como sus relaciones personales. Tras graduarse, ingresó en el Santa Ana College y más tarde en la prestigiosa Neighborhood Playhouse School of the Theater de Nueva York. Fue en ese periodo cuando adoptó el apellido artístico Keaton, en honor a su madre, cuyo apellido de soltera era justamente así. En Nueva York, vivió los años de hambre, de pequeños trabajos, de castings rechazados, pero también de aprendizaje profundo. Compartía apartamento con aspirantes a artistas, comía sopas instantáneas y soñaba con un papel que cambiara su destino. Ese papel llegaría en 1968, cuando fue elegida para participar en el musical Hair, una obra revolucionaria por su mensaje de libertad y rebeldía. Aunque no era el papel principal, Diane destacó por su energía natural y su autenticidad en escena. Los productores notaron algo especial en ella, una combinación de inocencia y fuerza que pocos intérpretes podían transmitir. Fue precisamente durante esa etapa neoyorquina cuando conoció a un joven director y actor llamado Woody Allen. Aquel encuentro marcaría un antes y un después en su vida. Él quedó fascinado por su frescura, su risa nerviosa, su estilo desaliñado pero encantador. Ella, por su inteligencia y humor irónico. De esa conexión nacería no solo una relación personal, sino una de las colaboraciones artísticas más recordadas del cine estadounidense. Sin embargo, detrás de la imagen de la chica espontánea y divertida, Diane escondía una profunda inseguridad. En sus diarios, que más tarde inspirarían sus memorias, confesó sentirse siempre a medio camino entre la timidez y la ambición. Esa dualidad sería su sello. La actriz que brillaba frente a las cámaras pero temía mirarse al espejo. Durante los años 70, Diane comenzó a construir una identidad visual única. No seguía las reglas de Hollywood. Vestía con pantalones anchos, chalecos masculinos, corbatas y sombreros que la diferenciaban del resto.
Su estilo andrógino no solo rompió moldes en la moda, sino que también reflejaba su independencia emocional. Diane Keaton no buscaba complacer a nadie, sino entenderse a sí misma a través del arte. Pero antes de convertirse en ícono, debió aprender a convivir con el rechazo, el miedo y la soledad. Los primeros años de su carrera fueron un camino incierto, marcado por la lucha constante por ser tomada en serio en una industria dominada por hombres. Ella, con su voz suave y su mirada obstinada, se prometió no rendirse nunca. Cada casting fallido la fortalecía, cada crítica la empujaba a ser mejor. Detrás de esa sonrisa luminosa que el público adoraba, se escondía una mujer que leía filosofía, escribía poemas y se preguntaba si algún día sería amada no por sus personajes, sino por quien realmente era. Diane Hall Keaton, la niña que soñaba con el cine mientras su madre la fotografiaba a la luz del atardecer californiano. En esa niña, entre la timidez y la curiosidad, entre el silencio y el sueño, estaba ya el germen de la leyenda que, décadas después, el mundo entero aprendería a amar. Pero también estaba la sombra del destino que un día la alcanzaría, en una última noche que nadie olvidaría jamás. Cuando Diane Keaton llegó a Hollywood a principios de los años 70, nadie podía prever el impacto que tendría en la historia del cine. No era la típica belleza rubia de sonrisa perfecta que los estudios buscaban. Era distinta, natural, impredecible, con una voz que temblaba entre la fragilidad y la determinación. Esa autenticidad, tan suya, se convirtió en su sello. Su primer gran salto fue con The Godfather, El Padrino 1972, donde interpretó a Kay Adams, la esposa del implacable Michael Corleone, encarnado por Al Pacino. Diane y Al compartieron una química que traspasaba la pantalla. No era solo actuación, había en sus miradas algo profundamente humano, casi confesional. Con El Padrino, Diane aprendió que la fama podía llegar de golpe, pero también comprendió su precio, la pérdida de privacidad y la constante comparación con los demás. Fue Woody Allen quien, poco después, la empujó al estrellato definitivo. En 1977, Annie Hall cambió no solo su vida, sino también la forma en que el mundo veía a las mujeres en el cine. Diane no interpretaba un personaje, ella era Annie Hall, torpe, divertida, sensible, libre. El papel fue un reflejo de su propia personalidad, sus inseguridades, sus gestos espontáneos, su risa contagiosa, y esa autenticidad le valió el Oscar a Mejor Actriz. La película no solo marcó un hito cinematográfico, sino también un cambio cultural. Annie Hall se convirtió en un símbolo de independencia femenina, una mujer que amaba, sufría y se marchaba sin mirar atrás. Su estilo, los pantalones anchos, la corbata, el sombrero, se convirtió en moda mundial. Pero lo que pocos sabían era que, detrás del éxito, Diane luchaba contra la ansiedad y el miedo a la exposición pública. Mientras todos celebraban su triunfo, ella se encerraba en su casa de Beverly Hills, buscando refugio en el silencio y los recuerdos. Durante los años 80, Diane exploró papeles más oscuros y complejos. Reds, Shoot the Moon, Crimes of the Heart. Cada personaje era una ventana hacia una parte de sí misma que el público aún no conocía. Su trabajo con Warren Beatty en Reds la consolidó como una intérprete seria, capaz de sostener emociones intensas con una sola mirada. La crítica la adoraba, pero ella seguía sintiendo un vacío interior, una especie de nostalgia por algo que nunca había tenido del todo. Una vida normal. En medio de la fama, Diane se convirtió en un enigma para la prensa. No bebía, no salía a fiestas, no perseguía titulares. Mientras otras actrices buscaban flashes, ella prefería perderse entre árboles y libros. Vivía rodeada de arte, fotografías antiguas y recuerdos familiares. Su casa era un museo de emociones pasadas, un refugio donde se mezclaban las risas de su juventud con el eco de sus amores perdidos. El público la veía como una mujer fuerte, pero sus relaciones amorosas mostraban su lado más frágil. Woody Allen fue su primer gran amor,
Después llegaron Warren Beatty y Al Pacino, 3 hombres que marcaron su vida, 3 historias inconclusas. Diane amó profundamente, pero nunca se casó. En entrevistas posteriores confesó: «Siempre quise que me amaran, pero nunca estuve dispuesta a perderme en nadie». Era su lema, su defensa frente a un mundo que exigía que una mujer eligiera entre la independencia y el amor. A lo largo de los 90 y los 2000, Keaton se reinventó una y otra vez. Mientras Hollywood envejecía a sus actrices, ella desafiaba el tiempo con humor y elegancia. En Something's Gotta Give, 2003, su interpretación de Erica Barry, una escritora madura que descubre que aún puede enamorarse, le devolvió la gloria y un nuevo público. En una escena legendaria, Diane llora frente a su computadora mientras escribe sobre su corazón roto. Aquellas lágrimas no eran solo del personaje, eran las suyas, las de una mujer que había aprendido que incluso el éxito más brillante no puede reemplazar la ternura del amor verdadero. En entrevistas, Diane siempre restaba importancia a los premios y reconocimientos. Decía que su verdadero logro era haber encontrado su voz en un mundo que intentaba silenciarla. Esa voz, irónica, dulce y melancólica, resonaba en cada papel, en cada discurso, en cada fotografía que guardaba celosamente en su casa. Y aunque seguía siendo una figura admirada, pocos sabían cuán profunda era su soledad. Con los años, Diane comenzó a escribir sus memorias, a fotografiar casas antiguas, a rescatar la belleza de lo olvidado. La actriz se transformó en cronista del tiempo. En cada foto, en cada palabra, había una búsqueda, la de comprender quién era realmente después de tanto interpretar a otros. Su arte se volvió una forma de confesión, un espejo de lo que sentía y temía. A menudo, cuando la prensa le preguntaba si se arrepentía de no haberse casado ni tenido pareja estable, respondía con una sonrisa y un suspiro: «He amado, he perdido, he vivido. No necesito más». Pero en la soledad de su hogar, rodeada de recuerdos, el eco de aquellas palabras resonaba de otra manera, porque detrás de la actriz inmortal había una mujer que cada noche apagaba las luces de su casa y miraba al vacío con la misma pregunta que todos nos hacemos al final del camino: ¿he amado lo suficiente? ¿He vivido de verdad? Y fue esa pregunta, silenciosa, infinita, la que la acompañó hasta su última noche. A pesar de haber vivido rodeada de cámaras, aplausos y reconocimientos, Diane Keaton siempre sintió que había un vacío que la fama no podía llenar. Desde joven, había buscado en el amor un refugio, una certeza, pero las relaciones que marcaron su vida terminaron como guiones inconclusos. Woody Allen, Warren Beatty, Al Pacino. 3 nombres, 3 heridas, 3 capítulos que dejaron huellas profundas. Con Woody Allen compartió una complicidad creativa que trascendía el romance. Fueron pareja durante los primeros años de su carrera, pero más allá del amor, lo que los unía era la admiración mutua. Diane veía en él un genio, alguien que entendía sus rarezas, sus silencios, sus risas nerviosas. Cuando la relación terminó, siguieron siendo amigos, pero el hueco emocional nunca se llenó del todo. En entrevistas posteriores, Diane admitió que Woody fue la persona más importante de su vida. Aunque el destino los condenó a caminar por sendas separadas, Warren Beatty, en cambio, representó la pasión desbordante. Durante el rodaje de Reds, vivieron un romance intenso, lleno de contradicciones. Él era carismático, infiel, irresistible. Ella, vulnerable y soñadora. La historia ardió con fuerza, pero se apagó pronto, dejando un sabor a ceniza. Warren era como el fuego, confesó años después. Te calienta, pero también te quema. Y luego estuvo Al Pacino, el amor más profundo y quizá el más doloroso. Se conocieron durante The Godfather, y aunque su relación fue intermitente, duró más de una década. Diane amaba su intensidad, su misterio, su talento. Pero Al, atrapado entre el arte y sus propios demonios, nunca pudo ofrecerle estabilidad.
Lo amé como nunca amé a nadie, escribió en su diario. Pero él no sabía quedarse. Cuando él la dejó definitivamente, Diane comprendió que el amor no siempre llega para quedarse. A veces solo pasa, enseña y se va. Durante años, el vacío de esas despedidas la persiguió. Hollywood la veía como la mujer independiente, fuerte y elegante, pero por dentro ella seguía preguntándose si estaba destinada a vivir sola. En los 90, cuando muchas mujeres de su edad ya tenían hijos adolescentes, Diane tomó una de las decisiones más valientes de su vida: adoptar. Primero a Dexter, en 1996, y luego a Duke, en 2001. No necesitaba un marido, dijo. Necesitaba un propósito. Convertirse en madre transformó su mundo. Diane, que siempre había vivido hacia afuera, encontró en la maternidad una intimidad nueva. En lugar de memorizar guiones, aprendió canciones de cuna. En lugar de ensayar diálogos, escuchaba las risas de sus hijos. Ser madre, explicó una vez, fue el papel más difícil y más hermoso que me ofreció la vida. Aún así, la soledad seguía siendo su sombra. Las noches eran largas, los recuerdos persistentes. A veces, mientras sus hijos dormían, ella bajaba al estudio, encendía una lámpara tenue y revisaba viejas fotografías, rostros, cartas, flores secas. Cada imagen era una historia que había dejado atrás, una emoción que aún dolía. En esos momentos, Diane comprendía que había vivido muchas vidas en una sola, y que todas, de algún modo, habían sido verdaderas. Con el paso de los años, se volvió más reservada. Rechazaba grandes eventos, prefería los paseos tranquilos, los silencios. Empezó a escribir sobre la memoria, sobre el paso del tiempo, sobre lo que significa envejecer siendo mujer en una industria que venera la juventud. Su libro, Then Again, fue una carta de amor a su madre, Dorothy, y también una confesión velada. Cada día me parezco más a ella, y eso, lejos de asustarme, me da paz. A los 70 años, Diane se convirtió en un ejemplo de libertad y autenticidad. No necesitaba un esposo ni una alfombra roja. Su vida era un collage de recuerdos, hijos, películas y risas pasadas. Pero detrás de esa serenidad había melancolía. A veces me despierto a las 3 de la mañana y me pregunto, ¿quién estará pensando en mí ahora? Escribió en una nota privada que nunca publicó. Sus amigos más cercanos aseguran que, con el tiempo, Diane hizo las paces con su destino. Aprendió a encontrar belleza en lo simple. Una taza de café al amanecer, un rayo de sol sobre sus plantas, una vieja canción que la hacía recordar a su juventud. Pero también sabían que su sonrisa, por más radiante que fuera, escondía una tristeza antigua, esa nostalgia que acompaña a quienes han amado demasiado y han perdido más de lo que cuentan. Su relación con los medios se volvió más distante. Evitaba entrevistas extensas, hablaba poco de su vida privada. Cuando le preguntaban por el amor, respondía con humor, pero sus ojos decían otra cosa. En una charla pública en 2022 dijo, «No tener pareja no me hace infeliz. Lo que me entristece es saber que los años pasan y la gente que amé ya no está». Fue una frase que dejó al auditorio en silencio, porque detrás de esa voz cálida estaba la confesión de una mujer que había aprendido a convivir con la ausencia. La soledad de Diane Keaton nunca fue un fracaso, sino un espejo. Un reflejo de millones de personas que aman, pierden y siguen adelante. Pero en su caso, esa soledad tenía un brillo distinto, como si en el fondo escondiera un secreto que solo ella conocía. El secreto de su última noche, aquella que sellaría para siempre su historia ante el mundo. Aquella noche fue diferente. Nadie lo sabía entonces, pero Diane Keaton había pasado el día con una calma extraña, casi ritual. El sol se escondía lentamente sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de un dorado suave que se reflejaba en las ventanas de su casa. Esa vieja mansión de estilo español que había restaurado con tanto amor. Era una tarde tranquila, el tipo de tarde que parecía suspendida en el tiempo, como si el mundo entero respirara con ella. Había pasado las horas ordenando viejas fotografías,
revisando cuadernos llenos de notas, y mirando una y otra vez una carta que había escrito pero nunca enviado. En el escritorio, junto a un vaso de vino y una lámpara encendida, descansaba un retrato de su madre, Dorothy, y otro de sus hijos, Dexter y Duke. Dos extremos de su vida, el origen y el legado. Esa noche, Diane no tenía compromisos, no había cámaras ni guiones que memorizar. Solo el silencio, la música suave que salía de un viejo tocadiscos y la tenue luz que bailaba sobre las paredes. Vestía un suéter gris, sus inseparables gafas redondas y el cabello recogido en un moño desordenado. Caminaba lentamente por la casa, como si cada habitación fuera un capítulo de su vida que revisaba por última vez. A las 10:30 de la noche, hizo una llamada corta a su hija. «Estoy bien, cariño. Solo quería oír tu voz», dijo con ese tono cálido y sereno que siempre la caracterizaba. Dexter, sin sospechar nada, le respondió con cariño y una promesa. «Te llamo mañana, mamá. Te amo». «Yo también te amo», susurró Diane antes de colgar. Después, se sentó frente al ventanal del salón principal. Desde allí podía ver las luces lejanas de la ciudad, ese mismo horizonte que había contemplado durante décadas. A su lado, sobre la mesa, había un cuaderno abierto. En la primera página, escrita con su pulso firme, se leía una frase. «He vivido muchas vidas, pero todas fueron mías». Esa frase era toda una confesión, una síntesis de su existencia. Diane Keaton no dejaba una carta de despedida, sino un testamento emocional. En sus últimas líneas hablaba de la gratitud, del amor que recibió y del que no pudo conservar. Escribía que el tiempo no había sido su enemigo, sino su espejo. Que, a pesar de las pérdidas, nunca dejó de maravillarse ante la belleza de las pequeñas cosas. Poco después, se recostó en su sillón favorito. En la televisión sonaba un viejo clásico, Casablanca. Diane siempre decía que esa película era el refugio de los corazones cansados. Cerró los ojos mientras la voz de Humphrey Bogart pronunciaba aquella frase inmortal, «We'll always have Paris». Y por un instante, sonrió. Los médicos dirían después que fue un fallo cardíaco, silencioso y repentino. Pero quienes la conocían sabían que su corazón había estado cansado desde hacía tiempo. No de tristeza, sino de plenitud. Había amado, había creado, había vivido con una intensidad que pocos soportan. Y cuando llegó su hora, simplemente se dejó ir, como quien apaga una lámpara después de leer la última página de un libro que sabe perfecto. La noticia de su partida estremeció al mundo. Los titulares llenaron las redes. Adiós a Diane Keaton, la sonrisa más auténtica de Hollywood. Los fans dejaron flores frente a su casa, los colegas compartieron recuerdos, y viejos amigos como Al Pacino y Woody Allen enviaron mensajes de silencio, porque a veces el dolor no necesita palabras. Sin embargo, hubo algo que pocos notaron. Sobre su escritorio, junto a su última nota, había una fotografía en blanco y negro. Era ella, con unos 20 años, riendo en una calle de Nueva York, bajo la lluvia. En el reverso, con tinta azul, había escrito una frase breve: «No hay final para quien amó de verdad». Esa fue su despedida, ni grandiosa ni trágica, solo profundamente humana. En los días posteriores, sus hijos organizaron una ceremonia íntima. Nada de glamour, nada de cámaras, solo un pequeño grupo de personas que habían formado parte de su vida. Dexter leyó un fragmento del cuaderno de su madre. «El arte me salvó, pero el amor me dio sentido. No hay diferencia entre reír y llorar cuando ambas cosas vienen del alma. Hubo lágrimas, sí, pero también sonrisas». Porque Diane había dejado un legado que trascendía las películas, una forma de mirar la vida con ternura, incluso cuando dolía. Esa última noche, Diane Keaton no se despidió con miedo. Lo hizo con gratitud. Cerró los ojos sabiendo que había cumplido su destino: inspirar, amar y vivir fiel a sí misma. Y en el eco de su casa, entre las fotografías, las notas y los suspiros,
quedó flotando una sensación dulce, casi luminosa. La certeza de que algunos finales no son tristes, sino simplemente hermosos. El tiempo ha pasado, pero el nombre de Diane Keaton sigue vivo, flotando entre los recuerdos del cine, en las sonrisas de quienes aún repiten sus frases, en los jóvenes que la descubren por primera vez y sienten que ella habla directamente a sus corazones. Porque Diane no fue solo una actriz, fue un estado del alma, una mezcla de torpeza encantadora, sabiduría precoz y vulnerabilidad que la hacía única, imposible de imitar. A diferencia de muchas estrellas de su generación, Diane nunca buscó el trono de Hollywood. Ella lo desarmó. Se negó a seguir el molde, a representar lo que otros esperaban de una mujer. Rechazó la perfección, abrazó sus rarezas, y en ese acto de rebeldía silenciosa, construyó un imperio emocional más duradero que cualquier éxito de taquilla. Su mayor papel fue ser ella misma. Las nuevas generaciones la recuerdan como Annie Hall, con sombrero y corbata, pero quienes la conocieron de verdad saben que Diane era mucho más que un personaje. Era una filósofa sin pretensiones, una amante del arte que veía belleza incluso en las grietas de una pared antigua. En sus diarios, hablaba de la muerte no con miedo, sino con curiosidad. Morir, escribió una vez, es solo otra forma de mirar la vida desde otro ángulo. Su casa, tras su partida, quedó intacta durante meses. Nadie quiso tocar nada. Los libros seguían abiertos, los sombreros apilados en una silla, y el viejo tocadiscos aún tenía el vinilo de Casablanca en su sitio. Los visitantes decían que se podía sentir su presencia en cada rincón. Una energía suave, serena, como si en cualquier momento ella pudiera aparecer, riendo, con un comentario ingenioso y una copa de vino en la mano. En los homenajes que siguieron, Hollywood la recordó con un respeto poco común. Meryl Streep, su gran amiga, dijo, «Diane no actuaba para gustar, actuaba para comprender. Por eso la amamos». Woody Allen, visiblemente conmovido, resumió su pérdida con una sola frase. Diane no necesitaba interpretar personajes, ella ya era todos ellos. Y Al Pacino, en un mensaje privado a su familia, escribió, «Nunca conocí a nadie que viviera con tanta verdad. Diane fue mi espejo». Pero más allá de los aplausos, de los discursos, de los premios que llenaban vitrinas, su legado más profundo quedó en algo invisible, en la honestidad de su arte y en la ternura con la que enfrentó la vida. Diane Keaton nunca temió envejecer. Decía que las arrugas eran la biografía del alma escrita sobre la piel. Su humor seguía intacto incluso cuando el cuerpo le recordaba los años. En una de sus últimas entrevistas bromeó, «No necesito un príncipe azul, tengo un perro y una buena botella de vino. Eso basta». Esa era ella, una mezcla de ironía y ternura, de soledad y plenitud. Una mujer que entendió que la felicidad no está en la permanencia, sino en el instante. Hoy, cada vez que alguien vuelve a ver Annie Hall, El Padrino o Something's Gotta Give, no solo mira una película, está viendo una parte de su espíritu, de su verdad. Diane logró lo que pocos artistas consiguen, convertir la fragilidad en fortaleza, el miedo en arte, la tristeza en belleza. Su nombre se pronuncia con una mezcla de admiración y nostalgia. En los festivales, en los museos de cine, en las universidades donde se estudian sus interpretaciones, Diane Keaton sigue enseñando, sin proponérselo, que ser auténtico es el acto más revolucionario del siglo XX y XXI. Y, tal vez, eso era lo que quiso decir con aquella frase encontrada en su cuaderno. He vivido muchas vidas, pero todas fueron mías. Porque sí, vivió muchas vidas. La de la niña tímida que soñaba con las estrellas. La de la actriz que rompió los moldes de Hollywood. La de la amante que conoció la pasión y el abandono. La de la madre que encontró en sus hijos la razón para quedarse. Y la de la mujer que, en su última noche, eligió la paz. Hoy, en la memoria colectiva, Diane Keaton ya no pertenece solo al cine. Pertenece al alma de todos los que alguna vez se sintieron diferentes, inseguros o solitarios, y encontraron en ella una voz que les decía, «Está bien ser como eres». Y quizás, si pudiéramos escuchar el eco de su voz en la distancia,
nos diría con su sonrisa inconfundible: no lloren por mí, no hay final para quien amó de verdad. El amanecer de Los Ángeles, ese mismo que ella contempló tantas veces, sigue tiñendo de oro las colinas. Y entre la luz y la sombra, en algún lugar del tiempo, Diane Keaton sigue caminando, con su sombrero, su paso libre y su eterna risa que nunca se apaga. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia. Hoy no solo despedimos a una actriz, sino a un alma que nos enseñó a reír, amar y aceptar nuestras imperfecciones. Diane Keaton se ha ido, pero su luz sigue brillando en cada sonrisa, en cada película, en cada corazón que alguna vez se sintió identificado con ella. Su risa, su estilo y su forma de ver la vida quedarán grabados para siempre en la memoria del cine, porque las verdaderas leyendas no mueren, simplemente cambian de escenario. Si este homenaje tocó tu corazón, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios tu mensaje de despedida para Diane Keaton. Cuéntanos qué película o momento de su vida te conmovió más. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta pronto. Y que el eco de su voz siga resonando en nuestros recuerdos. Descansa en paz, querida Diane Keaton. Siempre te recordaremos.